Demet Özdemir y Can Yaman, una bomba que nos explota en la cara. ¿Se acabó el cuento de hadas? Pues agárrense porque la razón oculta detrás de la supuesta ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman podría dejar helado a más de uno. Olvídense de los rumores de siempre, porque esto va mucho más allá. A ver, ¿quién no ha estado pegado a la pantalla viendo a esta pareja? Parecían sacados de una telenovela turca, de esas que te atrapan hasta las tantas de la madrugada. Y de repente ¡zas! Silencio total. Ninguno de los dos ha soltado prenda, lo típico, ¿no? Que si agendas, que si distancia, las excusas de siempre para no decir la verdad. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más jugosa? Para ser honestos, cuando empezaron a salir, todos pensamos ¡guau, qué parejaza! La química entre ellos en las series era innegable, y fuera de cámaras parecía que ardía igual. Fotos juntos, viajes, gestos de amor, todo era perfecto. Pero la perfección a veces esconde grietas. Y ahí es donde entra el salseo, amigos. Lo que yo creo que está pasando es que esta relación, aunque empezó con mucho fuego artificial, quizás no estaba construida sobre unos cimientos tan sólidos como nos hicieron creer. O quizás, y esto es solo una teoría mía, uno de los dos tenía planes mucho más ambiciosos que el otro. Y cuando digo ambiciosos, me refiero a su carrera. Piensen en Can Yaman. El tío es un torbellino. Después del éxito arrollador en Turquía, se lanzó a la conquista de Italia y luego del mundo. Está por todas partes. Series, películas, entrevistas, incluso está metido en un proyecto súper importante de Marvel. El hombre no para. Y Demet, por su parte, también es una estrella consolidada, pero quizás sus aspiraciones son un poquito más terrenales. No sé, quizás ella busca algo más tranquilo, algo más personal. Muchos dicen que Can es muy playboy, que le gustan las cámaras, que su ego es muy grande. Y no digo que no sea verdad, pero a veces detrás de esa fachada de conquistador, hay un tipo que sabe muy bien lo que quiere profesionalmente. Y si tener una relación estable con Demet iba a interferir con sus planes de ser una superestrella internacional, pues si ya me entienden. Imaginen la presión. Un día te dicen que eres la pareja del momento, que vuestra relación es el sueño de millones, y al día siguiente, uno de los dos siente que esa relación le está frenando. ¿Qué haces? A mí me da que Can, con la fuerza que tiene en la industria ahora mismo, ha decidido priorizar su carrera por encima de todo. Y si eso significaba poner fin a lo que tenía con Demet, pues lo ha hecho. Pero no me crean a mí ciegamente. ¿Os habéis fijado en los últimos movimientos de Demet? Parece que ella está volcada en proyectos más personales, quizás buscando un nuevo rumbo. ¿Y Can? Can está en Milán, conquistando el mundo. No digo que no se quieran, ojo, pero a veces el amor no es suficiente cuando los sueños son tan grandes. Y luego está el tema de la razón oculta. ¿Y si hubiera algo más? ¿Algo que ninguno de los dos quiere que salga a la luz? ¿Algún secreto que los separó definitivamente? Porque cuando una pareja tan mediática se separa sin dar explicaciones claras, siempre hay un rastro de interrogantes. Y las redes sociales están que arden con las teorías más descabelladas. Quizás Demet se dio cuenta de que Can era demasiado egocéntrico, que la relación era más sobre él que sobre ellos. O quizás Can sintió que Demet no estaba a la altura de sus nuevas ambiciones. ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que esta historia tiene más miga de la que parece. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que la carrera de Can Yaman fue el principal obstáculo para su relación con Demet Özdemir?